Bueno, pues hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Como sabréis, hace un par de semanas se liberó la SDK de lo que sería el DJI Mavic Air 2 y la verdad es que no hay muchas aplicaciones que soporten de momento lo que sería este dron. Y hoy vamos a mirar dos aplicaciones que al día de hoy funcionan con el Mavic Air 2 y vamos a hacer un vídeo, bueno, vamos a hacer dos vídeos, uno en el que vamos a mirar las aplicaciones, vamos a hacer una ruta de vuelo, por así decirlo, y en el siguiente vídeo, si podemos salir, pues haremos lo que será la prueba de vuelo. En esta ocasión se trata de una aplicación que funciona con Android. Litchi se llama Litchi para DJI drones, que en el caso de lo que sería Android soporta el Mavic Air 2 en el modelo beta. En el modelo beta de iOS sigue sin poder configurarse para el Mavic Air 2. Y después vamos a mirar una aplicación que está disponible en iOS solo y exclusivamente, que se llama Maven, y vamos a mirar más o menos de hacer la misma ruta y vamos a configurar en ambas aplicaciones la ruta aquí a través del tablet. En este caso lo he hecho en un tablet, he grabado la pantalla y vamos a ir más o menos comentando lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Y importante es saber que es muy similar a Litchi y que se deja configurar también rápidamente desde el teléfono móvil y no tiene aplicación web, como sería el caso de Litchi. Y para poder exportarlo, podemos exportarlo por email, podemos exportar la ruta por eh, AirDrop, y creo que estas son las cosas que se pueden hacer. Así que vamos a mirar las pantallas y, como he dicho, estas dos aplicaciones las voy a hacer directamente en el tablet porque las tengo las dos instaladas. En el caso del Android voy a poder sincronizarlo con mi nube personal porque tengo el login hace tiempo y lo voy a exportar después en lo que sería el teléfono Android y vamos a ver este vuelo de prueba tanto con el Maven como con lo que sería el Litchi for DJI Drones en lo que sería el soporte al Mavic Air 2. Así que dentro intro y seguimos con el vídeo. Bueno, ya tenemos abierta la aplicación, versión 3.5, veis que tenemos algunos consejos de seguridad, que no tenemos que volar cerca y tenemos que tener con cuidado las áreas urbanas, no volar en sitios que no se pueda, nos hacen responsable de nuestro vuelo, no a la aplicación, y también nos dicen que tenemos que tener cuidado con las reglas de nuestro país, que no tenemos que saltárnoslas a la torera. Como veis, ya estamos dentro de la aplicación, no tenemos ningún dron configurado ni ningún dron conectado y lo que vamos a ir es diferentemente a lo que sería waypoints. Como veis, podemos crear una nueva misión, es lo que vamos a hacer en este pequeño tutorial, por así decirlo, y vamos a llevarnos directamente hacia el sitio en el que vamos a realizar este vuelo. En este caso va a ser aquí, en esta zona de aquí, donde ya no hay lo que sería ni restricciones de vuelo, ni tampoco hay ningún NOTAM activo. Acaba justamente un poquito antes de esta zona. Y así que vamos a poner lo que sería, lo primero, la configuración de la misión, 3 metros por segundo. Vamos a hacer el primer POI. El primer POI sería aquí, tiene predefinido 2 metros de altura. Vamos a ponerlo un poquito más para que el dron tenga un poquito más de ángulo. Y vamos a poner el segundo waypoint, en este caso encima de esta fuente. Y vamos a poner también una altura más o menos que sea buena para el dron. Después vamos a iniciar a lo que sería controlar lo que sería la configuración de vuelo. Como es máxima velocidad, tenemos definidos los waypoints de la dirección, del pitch angle del gimbal. También tenemos puesto que vaya a casa cuando acabe la acción. Aquí no podemos cambiar a normal, sino tenemos que hacer una misión curva. Y si se desconecta el dron, pues en el caso del Mavic Mini y el Mavic Air 2 siempre parará y volverá a casa. Otros drones podrán continuar lo que sería su misión. Drones como por ejemplo el Mavic 2 y el Phantom 4, etc. Como veis, ponemos que mire hacia el waypoint. Podemos hacer que mire hacia el next waypoint, hasta el próximo waypoint, o en este caso al punto de interés. Vamos a poner el punto de interés y seguimos marcando lo que serían nuevos puntos del waypoint. Solamente que palpar encima de la pantalla un ratito con el dedo y automáticamente se irán poniendo dentro del mapa. Seguimos así, tenemos elegido que siga siguiendo el punto de interés número 1 porque de momento es lo que estamos mirando. Seguimos haciendo lo que sería la misión y en este caso pues no me estoy fijando mucho en la altura, seguramente al final
la recogeremos. Este último punto lo que vamos a hacer es ponernos directamente ya en el punto de interés número 2 para hacer un cambio de secuencia en el que vamos a rodear también, como no, esta fuente. En caso de que esté funcionando podremos grabarla, si no, pues no habrá nada para grabar. Y vamos a hacer otro punto aquí para pasar después por encima de la fuente y hacer un paneo, por así decirlo, en el que se vea la cámara, baje hacia la imagen y vemos si el dron verdaderamente sigue el punto de interés como lo hemos programado. Vamos a poner un poquito más de altura, más que nada para que no nos llegue el agua al dron, y después vamos a seguir con el siguiente punto. Bien, seguimos en el siguiente punto, le damos aquí, no corregimos la ruta, está bastante bien, ¿vale? Y ahora vamos a poner otro pequeño punto para poder cambiar lo que sería la ruta, y vamos a pasar por encima de este león que está aquí encima, ¿vale? Entonces está el punto de interés número 5, el número 1, perdón, que estaba a 5 metros, y vamos a intentar pasar justamente por encima, así que lo que voy a hacer es calibrar un poco lo que sería la ruta, y luego veremos cómo la cámara sigue ese punto y se ven esas imágenes tan chulas que me gusta a mí de ver con los waypoints. Bueno, y aquí este es el punto que yo hago siempre de regreso. Me gusta que el dron vuelva siempre más o menos al sitio de partida, y básicamente tendríamos ya hecha la misión y solamente nos quedaría pues guardarla y poco más que decir. Como veis, muy sencillo de hacer y en unos pasos bastante básicos. Lo que vamos a hacer ahora es intentar hacer más o menos el mismo waypoint con lo que sería el Litchi. Bien, lo tenemos ahí guardado y vamos a abrir la aplicación de Litchi, ¿vale? Que la conoceréis muchos de vosotros. Y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a planear lo que sería. Ya estamos en la zona, como hemos estado antes. Como veis, los mapas son un poco diferentes. Esto es Google Maps. La verdad es que está un poquito más anticuado. Vamos a poner waypoint, porque la fuente hace 6 años que no es así, pero bueno, da igual. Y vamos a ponernos manos a la obra. Primero vamos a definir los puntos de interés. En este caso, como he dicho antes, el león y la fuente, aunque es un poquito bastante antigua la que está aquí. Vamos a poner unos 5 o 4 metros, como hicimos antes. Va a poner 11, va. Sí. Y ahora vamos a la fuente, ¿vale? Aquí, que como he dicho antes ya no es de esta forma, pero bueno, que no importa. Más o menos es la misma grandeza que tenía la otra. Solamente han cambiado la forma de la fuente, no el sitio de la fuente. Y aquí vamos a poner también una altura para que el dron sepa más o menos dónde enfocar. Y vamos a empezar ya con los waypoints. Como sabéis, simplemente hay que darle un toque con el dedo y se van poniendo los puntos de interés. Los adjuntos de la misión los vamos a poner aquí ya, que vuelva a casa cuando acabe la acción. Líneas curvas, como en el otro vuelo. Aquí vamos a poner lo que sería la velocidad de crucero, velocidad máxima de vuelo 3 metros por segundo, igual que en el otro waypoint. Y aquí, como en el anterior aplicación, ¿vale? Y aquí vamos a poner una velocidad de crucero máxima de 3 también, ¿vale? Vamos a corregir este waypoint número 2, más o menos como era en el otro sitio, ¿vale? Tampoco vamos a cambiar mucho y espero que no me confunda mucho, sino iremos mirando de vez en cuando lo que sería la otra aplicación, pero vamos, que no quiero en realidad que sea 100% igual, pero que sea algo parecido, ¿vale? Y la verdad es que me costó un poco porque me olvidaba siempre de cómo había puesto los puntos de interés, pero bueno, vamos a poner aquí unos pocos y después seguiremos haciendo lo mismo. Aquí también le damos otra vez con el botoncito. Como veis, ya se ve la curva. En la otra aplicación no se veían las curvas. Esto lo hace Litchi un poquito, yo pienso que más detallado. Aunque bueno, en el caso del otro, los mapas son más modernos, pero bueno. Sí, más o menos así. Bueno, seguimos comparando, intentando hacer la ruta lo más igualita posible. Pero bueno, que la realidad no se trataba de hacer una ruta igual, pero es que en ese momento quería hacerla lo más parecida posible. Así que voy a cambiar estos puntos un poco más o menos como lo que está en la otra situación. Más o menos para tener un mismo vídeo y para poder comparar después
cómo ha sido la ruta, cómo ha sido el comportamiento del dron, porque como digo voy a grabar la pantalla para que veáis cómo se va haciendo la ruta, que creo que es bastante importante el ver no solamente el producto final, sino cómo se hizo el waypoint y cómo se veía desde el punto de salida. Y bueno, seguimos poniendo los waypoints. Igualmente voy otra vez a mirar a la otra aplicación para hacerlo más similar. Y bueno, la verdad es que podría pasar esto un poquito más deprisa y después pues veremos cómo nos ha quedado la misión. Y después simplemente nos tocaría pues despedir el vídeo y hacer lo que sería el próximo vuelo con el próximo vídeo. Así que ahora voy a pasaros esto un poquito más deprisa y os digo ya de antemano que después corregí también las alturas porque miré lo que era la fuente sube a entre 68 y 71 metros y para que no haya ninguna gotita lo que hice fue cambiar la altura de 80 a 100 metros en ambas aplicaciones. Y después lo que es importante es que en la primera parte del vídeo, cuando hice la última trazada que pasaba por encima del león, pues directamente lo que hice fue no poner el POI número 1, sino que seguía el POI número 2 y no se vería en el vuelo el cómo la cámara sigue el punto de interés número 1. Como veis ya estamos acabando, pongo también de vuelta el POI, el último punto waypoint justamente del lado donde estoy levantando el dron, es una cosa que suelo hacer siempre. En algunas ocasiones incluso le doy que haga el vuelo de retorno, pero en este caso solamente hemos cogido esta versión un poquito más fácil y como veis es un vuelo que va a durar pues bastante poco, son creo que unos 8 minutos máximos de vuelo y una distancia máxima de 1,2 kilómetros o algo así. Y bueno, solamente queda el comprobar las alturas, comprobar si se buscan los POIs necesarios y después lo que voy a hacer va a ser guardarlo para que se sincronice con la carpeta de Litchi que tengo en el Litchi Hub y automáticamente después la voy a poder cargar desde cualquier dispositivo móvil, no solamente los Android, sino también desde los otros iPhones, pero como digo, en este caso vamos a utilizar en el próximo vídeo el vuelo desde un teléfono Android, en este caso va a ser un Xiaomi 10 creo que es, y nada más puedo deciros por ahora. Y bueno, la verdad es que yo pienso que Litchi ya lo hemos hablado un montón de veces y la verdad es que no hace falta más detalle. Quizás en próximos vídeos os traiga una aplicación de Litchi que me gustó mucho verla el otro día, se llama Litchi Magic Lash, que es una aplicación que nos deja sincronizar, nos deja hacer un waypoint con un teléfono secundario. Si tienes dos teléfonos móviles puedes cargar Litchi Magic Lash en otro dispositivo móvil y el dron va a seguir todo el tiempo el dispositivo móvil, que es una cosa que también puede llegar a ser muy interesante. Honestly, I shouldn't. Caught up in my feelings, messed up and I'm sprung. Something in your smile that it makes me wanna come over. Can I come over? I wanna come over. Bueno, amigas y amigos, y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscríbete al canal, dale un like y nos vemos aquí en Casotech en un próximo capítulo. Chao.